Queridos hermanos, bienvenidos otra vez a esta reunión virtual. Ya hay novedades y pronto vamos a tener la posibilidad de reunirnos en el vóley, en la cancha cubierta, de a poquito, con restricciones, guardando el protocolo, pero hoy recibí una comunicación del intendente que ya posiblemente para diciembre o enero podamos hacerlo. Damos gracias a Dios porque las reuniones de los domingos presenciales son una bendición, siempre hay gente nueva, a pesar de que son 20 personas y hay personas que se entregan a Cristo, liberación, muchas cosas que Dios está haciendo, porque la iglesia está activa, hermano, no está en pandemia, está en actividad. La iglesia somos nosotros, ustedes, nosotros, y acuérdense que la primitiva iglesia se reunía en las casas, no tenían templo. Después empezaron a usar las basílicas, que no eran, paradójicamente, eran paganas las basílicas. Y se empezaron a usar para iglesias cristianas porque eran espacios cubiertos grandes. Pero la iglesia son los miembros y los edificios son las capillas, los templos. Así que damos gracias a Dios por estar nuevamente juntos en esta mañana. Y continuamos viendo el plan de Dios para la iglesia, en el libro escrito por San Pablo a los Efesios. Ustedes recuerdan que Pablo había orado a Dios para que Él les dé sabiduría y entendimiento para que comprendan todo lo maravilloso que Dios tiene para su pueblo. Y vimos que en los primeros 3 capítulos Pablo nos daba instrucciones doctrinales respecto a lo que es la iglesia, lo que somos nosotros como miembros de la iglesia, y a partir del capítulo 4 que empezamos el domingo pasado, Pablo va a hablar de lo que debemos hacer como iglesia y como miembros del cuerpo de Cristo. Y hoy tenemos un pasaje muy particular. Vamos a encontrar en estos pocos versículos. Leímos el 1 y el 2, hoy vamos a leer del 3 al 6 del capítulo 4 de Efesios, que 7 veces Pablo habla enfatizando en la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, la unidad del cuerpo de Cristo que refleja la unidad de Dios. Dios es uno, en 3 personas, pero es uno, la bendita Trinidad. Y en esta mañana leemos entonces Efesios 4, del 3 al 6. Dice, solícitos, es decir, ocupados con esmero, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese, 3 cosas, siempre está enfatizando la Trinidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza, que es nuestra vocación. Otra vez, un Señor, una fe, un bautismo. Y termina el pasaje que vamos a leer hoy en el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Otra vez la Trinidad. Recuerdan ustedes que Pablo había dicho en el capítulo anterior que la iglesia es central en la historia. Cuando la historia secular se escribe con héroes, con generales, con reyes, la historia de la iglesia, que es la que marca la historia de la humanidad a partir de su fundación en Pentecostés, está regida por hombres humildes, sencillos, que adoran a Dios con sus vidas. Es central en la historia, central en el evangelismo y central en el crecimiento cristiano. Su crecimiento, mi crecimiento, el crecimiento de todos nosotros. Y decía el domingo pasado que la forma de andar del cristiano está reflejada en esas 4 características que no eran comunes en el mundo secular, en el mundo romano, ni en el mundo griego: humildad, mansedumbre, paciencia y tolerancia en amor. Y eso es lo fundamental, hermanos. La unidad de la iglesia está basada en el amor. Y aquí Pablo da 3 cosas que fundamentan
que constituyen la unidad de la iglesia. En el versículo 4 dice: un cuerpo, un espíritu y una misma esperanza. La iglesia es un cuerpo, no es la iglesia de esta denominación o de la otra denominación. La iglesia está formada por los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y estamos detrás de la cruz de Cristo. Hemos nacido de nuevo. Hay muchas personas que concurren al templo, pero no son la iglesia, porque no han nacido de nuevo. Para ser parte del cuerpo de Cristo tenemos que haber nacido de nuevo. Un cuerpo que es la iglesia visible. La pertenencia al cuerpo de Cristo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza, nosotros los miembros, y unidos en amor. Después dice: un espíritu, un aliento vital. Un cuerpo sin espíritu no funciona, no sirve para nada. El Espíritu Santo que Dios dio en el momento de fundación de la iglesia y que todos recibimos cuando recibimos a Cristo como Salvador, que es Dios en nosotros, es el Espíritu que rige la iglesia. Por eso la iglesia es un cuerpo, porque está unida por este Espíritu Santo que está en nosotros. Por eso dice: un cuerpo, un espíritu, una esperanza, que es el motor que nos lleva hacia adelante como iglesia. Es un llamado a la unidad, es nuestra vocación, a la esperanza a la que fuimos llamados, decía el capítulo 1, versículo 18. Por eso nos estimula a cuidar la unidad del cuerpo de Cristo. Hermanos, el enemigo nuestro es el diablo, el que no quiere la unión, no quiere la armonía en la iglesia, es el diablo. Pero si usted es de Cristo, usted vive por la unidad de la iglesia y vive en unidad de la iglesia. ¿Entiende esto, hermanos? Y la base está en que tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos una misma esperanza. Por eso no puede haber disensiones. Somos humanos, tenemos defectos, pero somos uno en el amor de Dios. Hermanos queridos, dice después el versículo 5 que leímos, tres cosas también. Nos une un Señor, nos une una fe y nos une un bautismo. La iglesia cristiana no es una institución como un club o como un lugar social donde lo que los congrega es algún motivo personal. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, está y tiene como centro a Cristo. Es la que sigue, la que es el cuerpo de un hombre que es Cristo, que es Dios y fue hombre en su momento. Por eso la iglesia sigue a Cristo. El cristianismo se basa sobre una persona que es Cristo. Por eso seguimos a él. Y Filipenses 2:11 dice que el Señor le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla. Porque nosotros, hermanos, adoramos solamente a Cristo. Con Cristo tenemos todo, es la plenitud de Dios. Sin Cristo no tenemos nada. Y es la base de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Dice: un Señor, una fe. No es la creencia de un individuo, no es la fe salvífica que nos llevó a conocer a Cristo y recibirle como Señor y Salvador, a creer en Él. Es el conjunto de lo que el cuerpo de Cristo cree, el conjunto de doctrinas, una fe bien clara. ¿Y de dónde? ¿Dónde sacamos la enseñanza de Cristo? De la palabra de Dios. Por eso la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Entiende, hermano, esto? ¿Cuánto tiempo usó en esta semana que pasó en leer la Biblia? Ya sé, a muchos puedo llegar con el mensaje que le doy todos los días. Ahora estamos leyendo en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Es una palabra preciosa, pero no es suficiente. Usted tiene que tener una lectura personal. Lea lo que yo le mando, medite sobre el pasaje, ore por el motivo de oración que tenemos. Miren, en este fin de semana tuvimos eventos muy importantes, la campaña de Palau el sábado, el viernes sábado estuvimos ayunando y orando para que no se apruebe esta ley del aborto, que, como les decía en los mensajes, es el crimen más horrendo de la humanidad, porque estamos matando a un inocente indefenso. Por eso estamos orando con todo el pueblo cristiano
para que esta ley no se apruebe, que nuestro país no sea cómplice de este proyecto mundial de eliminar a los bebés en el vientre de su madre, que hace cometer la aberración a las mujeres que llevan una vida en su vientre, la aberración de matarla. Por eso, hermanos, la Iglesia está unida en una fe que cree, que está basada, que está fundamentada en las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que desde el momento que Dios nos concibió en el vientre de nuestra madre, Él ya nos eligió. Y siempre recuerda lo que le digo yo: hay padres indignos que no deberían ser padres, pero nunca hay hijos ilegítimos, porque todas las criaturas son criaturas de Dios. Y Dios tiene un plan para cada bebé que es gestado. Aunque los padres sean lo que fueren, no importa. Lo importante es que Dios ama a ese bebé y tiene un proyecto de vida para ese bebé. Un Señor, una fe, un bautismo. Hermanos, Hebreos 13:8 nos dice que el Señor es el mismo, hoy, ayer y por los siglos, que no cambia. Y el bautismo es un testimonio público, es una de las ordenanzas que el Señor dejó en su palabra. ¿Y qué es el bautismo? Es el estar identificándonos, como dice Romanos 6, identificándonos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Que podamos decir, como recordamos siempre en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, estoy con Cristo juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos muerto a la vida de pecado y que hemos nacido a la nueva vida en Cristo. Y el testimonio del bautismo es un testimonio precioso, porque es cuando decimos que morimos a la vieja vida y nacemos con Cristo, renacemos, resucitamos con Cristo a una nueva vida. Y el último versículo que leímos, que es el versículo 6, también habla de la unidad. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, el cual es por todos y el cual es en todos. Ven otra vez la Trinidad acá. En Romanos 11:36 Pablo dice: porque de Él y por Él, por Cristo, y para Él son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que todo tiene como centro a Cristo. Por eso estamos en un mundo creado por Dios. Estamos en un mundo controlado por Dios. Estamos en un mundo sostenido por Dios, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas, si no todo desaparecería. Un mundo lleno de Dios. Ahora, esto nos tiene que unir para que podamos mostrar en la Iglesia de Cristo el amor de Él y la unidad que tenemos en Cristo. Fíjense, dice 3 cosas. Dios primero, 4 cosas, ¿no? Dice un Dios. ¿Y qué es este Dios? No es ni un tirano, ni un gobernante despótico, ni un rey, ni una personalidad influyente por sus contactos. Él es un Padre amoroso. Un Dios y Padre. Dios es amor, dice Primera de Juan 4:8, porque es la esencia misma de Dios. Dios es Padre. No es ni juez, ni rey, ni tirano. Es el Padre amoroso. Y dice que es sobre todo. Aquí habla del Padre. Está sobre todas las cosas. Tiene dominio sobre todas las cosas. No hay nada que escape a su dominio. Ni las cosas más poderosas, ni siquiera un pajarillo que cae, ni un cabello que se cae de nuestra cabeza está fuera del control de Dios. Usted vive de esa manera, sabiendo, como dice Romanos 8, que todo lo que pasa en su vida le ayuda para bien, que todo está bajo el control de Dios. Por eso dice, Él está sobre todos. Dios es por todos. Es decir, es como simbolizando la obra de Jesús, porque dice, Él está actuando por nosotros. Nos enseña que Dios tiene todo provisto, todo proyectado, pero si estamos en la voluntad de Dios. ¿Usted está en la voluntad de Dios? ¿Vos estás en la voluntad de Dios?
¿Estás cumpliendo el propósito para el cual Dios te creó? Fíjense, yo estoy en una silla. Si yo me quiero parar para cambiar una lamparita o para arreglar un cuadro, estoy usando mal la silla. Tengo que usar una escalera, porque la silla está hecha para sentarse. La escalera está hecha para poder estar en un nivel más alto, hacer un trabajo elevado. Cada cosa tiene un propósito. Y usted y yo fuimos creados con un propósito. Por eso Cristo es por nosotros, el Hijo que está guiando y controlando cada cosa de nuestra vida. Y dice, en cuarto lugar, que Dios es en todo, en nosotros. ¿Y quién es Dios en nosotros? ¿Quién vive adentro de un cristiano? El Espíritu Santo. Dice San Pablo cuando escribe a la primera Corintios, la primera carta a los Corintios, que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que Él vive dentro nuestro. Antes había un templo en Jerusalén y todos tenían que ir en las fiestas al templo de Jerusalén a adorar. En el desierto había un tabernáculo y allí en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Pero ahora Dios vive en nosotros, está en cada uno de nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Por eso el mundo fue creado, controlado, sustentado y colmado por Dios. ¿Usted siente la presencia de Dios en su vida? Si todavía no lo siente, aunque vaya a la iglesia, aunque haya sido bautizado de chiquito, aunque se haya bautizado de grande en una iglesia que esté en el registro de la iglesia, si usted no nació de nuevo, usted no va a ver el reino de Dios. Por eso en esta mañana yo le pido al que es cristiano que afirme su fe en Cristo, que trabaje por la unidad del cuerpo de Cristo, y al que es cristiano nominal o no es cristiano, le ofrezco en esta mañana que abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces va a empezar para usted una nueva vida, porque Él hace nuevas todas las cosas. Las cosas viejas pasaron, dice San Pablo, 2 Corintios 5:17, y Él hace nuevas todas las cosas y llena todo con su presencia. Hace un tiempo leí la historia de un chico, y ustedes saben que los chicos son sabios, y de los chicos, dice el Salmo 8, Dios fundó la fortaleza. Me acuerdo, mi abuelo decía, el trabajo de los chicos es poco, pero el que lo desprecia es un loco. Es decir, tenemos que valorar lo que piensan los chicos. Y se acuerdan la vez pasada cuando hablamos de la reina Victoria. Esta es una experiencia también de un niño que un ateo le dijo, decime, en todos lados hay Virgen del Camino, Virgen de Luján, Virgen de acá, Virgen de allá, de San Nicolás. Cada lugarcito tiene su propio ídolo. Decime una cosa, ¿cuántos dioses hay? Y el chico muy sencillo le dijo, hay uno solo, porque no hay lugar para otro. ¿Entiende, hermano? En su corazón está el verdadero Dios, entonces no hay lugar para otro. Que Él sea el centro de su vida y que Cristo sea su Salvador personal. Dios les bendiga. Recuerde, estamos orando por nuestro país y en especial por las autoridades que están tratando esta ley tan delicada. Que el Señor nos ayude a ser fieles y constantes en la oración. Dios les bendiga.